Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y, por supuesto, todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos una noticia que ha revolucionado el mundo de la farándula turca, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y soñando con un posible reencuentro. Prepárense porque vamos a desgranar un mensaje que ha causado furor. Can Yaman le envía un mensaje a Demet Özdemir que dice: voy a buscarte. ¿Qué significa esto? ¿Hay algo más entre ellos? Quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles, las especulaciones y lo que este enigmático mensaje podría desencadenar. Y recuerden, si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada, y únanse a nuestra creciente comunidad. Ustedes saben perfectamente que la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, esa que nació en las grabaciones de la exitosa serie Erkenci, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Su química en pantalla era tan palpable, tan magnética, que traspasó la ficción para convertirse en una relación real que, lamentablemente para muchos, llegó a su fin. Han pasado años desde su separación, pero el recuerdo de su amor, de esa chispa que encendió al público, y la esperanza de que pudieran volver a estar juntos, siguen muy vivos en el corazón de muchísimos fans. Y es precisamente esta llama de esperanza la que se ha reavivado con una fuerza arrolladora gracias a unas recientes declaraciones de Can Yaman que han puesto a todos a especular sin cesar. Resulta que en una entrevista reciente concedida en Italia, donde Can Yaman se encuentra actualmente dedicado de lleno a su prometedora carrera actoral y a su faceta de influyente personalidad en redes sociales, fue cuestionado directamente sobre su relación pasada con la talentosa Demet Özdemir. Y su respuesta, mis amigos, fue explosiva. En lugar de esquivar la pregunta con evasivas o dar una respuesta genérica y poco comprometida, Can, con esa franqueza y espontaneidad que tanto lo caracterizan, soltó una frase que ha dado la vuelta al mundo y ha incendiado las redes sociales: voy a buscarte. Sí, han oído bien. Voy a buscarte. La forma en que lo dijo, según los testigos presenciales y las imágenes que circulan de la entrevista, fue con una mezcla cautivadora de picardía, una sonrisa que denotaba complicidad y una determinación que muchos interpretaron, sin lugar a dudas, como una clara y potente señal. Imaginen por un momento la escena: el periodista, buscando la primicia, le pregunta algo así como si aún mantiene algún tipo de contacto con Demet, si guarda buenos recuerdos de ella, o quizás incluso si existiría alguna posibilidad de un reencuentro profesional. Y él, sin dudarlo ni un instante, esboza esa sonrisa característica, sus ojos brillan con una luz especial, y suelta esa frase lapidaria: voy a buscarte. No fue un "la quiero mucho" ni un "fue una etapa bonita de mi vida", fue un directo y contundente "voy a buscarte". Esto, para los fans más acérrimos, para aquellos que nunca dejaron de creer en su amor, es una declaración de intenciones en toda regla. Es como decir: no te he olvidado, todavía siento algo por ti, o quizás incluso algo mucho más profundo y significativo. Las redes sociales, como era de esperar, se incendiaron al instante. Hashtags relacionados con Can y Demet se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Teorías conspirativas, rumores infundados y esperanzas renovadas volaron por los aires, creando una atmósfera de expectación palpable. ¿Qué podría significar exactamente este enigmático "voy a buscarte"? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde entra en juego nuestra capacidad de análisis, nuestra perspicacia y, por qué no decirlo, un poco de sana imaginación. Una interpretación muy optimista, la que muchos fans desearían que fuera cierta, es que Can, tras su exitoso paso por Italia y quizás al ver que la vida sigue su curso y que las puertas del amor, o al menos de la reconciliación, podrían estar abiertas, ha decidido dar un paso adelante. Podría ser que haya reflexionado profundamente sobre su relación con Demet, que haya comprendido mejor el valor de lo que tuvo y que ahora esté dispuesto a luchar por recuperar lo que perdió. El mundo de la actuación, con sus agendas apretadas y sus constantes viajes, las distancias geográficas, todo eso son obstáculos que a veces separan a las parejas, pero si el sentimiento es fuerte, si el amor es verdadero, se puede superar cualquier barrera. Otra lectura, quizás un poco más cauta y pragmática, es que Can se refiere a un encuentro puramente amistoso. Quizás simplemente quiere reencontrarse con Demet, ponerse al día sobre sus vidas, recordar viejos tiempos y mantener una buena relación, ya sea profesional o personal. Después de todo, trabajaron juntos en un proyecto que fue un gran éxito para ambos, creando un vínculo que, a pesar de la distancia, podría seguir existiendo.
Es posible que simplemente quiera verse con ella para saber cómo está, felicitarla por sus éxitos actuales y mantener una conexión cordial y respetuosa. Pero seamos sinceros y honestos con nosotros mismos. Con la historia que tienen detrás, la química insuperable que transmitían, y la forma tan particular y cargada de emoción en que Khan pronunció esas palabras, es francamente difícil no fantasear con un reencuentro romántico. Los fans han estado esperando esto desde que terminaron su relación. Han visto a Demet con otras parejas, han visto a Khan inmerso en otras relaciones, pero siempre han sentido, en el fondo, que entre ellos había algo especial, algo único, algo que trascendía una simple relación pasajera. Quizás este mensaje sea la señal, la luz al final del túnel, de que ese algo especial sigue ahí, latente, esperando una oportunidad para resurgir con más fuerza que nunca. Además, no podemos dejar de lado el contexto en el que se produce esta declaración. Khan Yaman está viviendo un momento de gloria profesional, de gran popularidad y reconocimiento a nivel internacional, pero también de mucha exposición mediática. Sus declaraciones, cada palabra que sale de su boca, son analizadas con lupa por la prensa y por sus seguidores. Si él ha dicho voy a buscarte, es porque probablemente tiene algo en mente, algo que quiere comunicar o hacer. No es alguien que se lance a hablar a la ligera sin motivo alguno. Y si además le ha dicho esto a la prensa, se entiende que busca que la noticia corra, que se sepa, que la expectación crezca. Por otro lado, la gran pregunta es, ¿qué estará pensando Demet Özdemir ante este sorprendente mensaje? Ella, al igual que Khan, es una figura muy seguida, admirada y querida por el público. Está en un momento cumbre de su carrera, con proyectos muy interesantes en Turquía y una proyección internacional cada vez mayor que la posiciona como una de las actrices más prometedoras de su generación. Es de imaginar que ha sido conocedora de las declaraciones de Khan. Las redes sociales no perdonan, y seguramente le han llegado infinitas menciones, mensajes directos y comentarios de sus fans, tanto pidiendo un reencuentro como mostrando su apoyo incondicional. Su reacción oficial aún no ha trascendido, pero es lógico pensar que ha recibido el mensaje de Khan y que, quizás, está reflexionando sobre qué hacer al respecto. ¿Le habrá sorprendido gratamente? ¿Le habrá ilusionado? ¿Le habrá generado curiosidad por saber qué pretende Khan? Los medios de comunicación turcos, siempre expertos en seguir la pista de sus estrellas y en desenterrar los secretos más jugosos, ya están investigando a fondo, buscando cualquier pista, cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir un posible acercamiento entre Khan y Demet. Se rumorea, y estos rumores, aunque infundados por ahora, alimentan la fantasía, que Demet podría estar soltera o, al menos, en un momento de reflexión en su vida sentimental, lo cual, sumado a las palabras de Khan, solo hace avivar aún más las esperanzas de los seguidores de la pareja. Pensemos en los posibles escenarios que se abren a partir de ahora. Si Khan Yaman realmente decide ir a buscar a Demet Özdemir, ¿dónde y cómo lo haría? ¿Será un encuentro planeado y organizado, o una sorpresa inesperada? Se encontrarán en Turquía, en su tierra natal, o en Italia, donde Khan ha construido un imperio mediático. ¿Será un encuentro público y escandaloso, o algo más discreto y privado? Si es privado, el misterio será aún mayor, y las especulaciones solo aumentarán, generando un revuelo sin precedentes. Si es público, bueno, imaginen el impacto mediático. Sería sin duda alguna uno de los reencuentros más esperados, comentados y analizados del año. ¿Y si este hipotético reencuentro se produce, qué pasaría después? ¿Sería solo una anécdota, un capítulo más en la vida de dos estrellas consagradas? ¿O podría ser el verdadero inicio de algo nuevo, una segunda oportunidad para el amor? La magia que existía entre ellos en Erkencikus fue tan palpable, tan real, tan contagiosa, que es difícil creer que se apagara por completo sin dejar rastro. A veces las segundas oportunidades son precisamente las que fortalecen las relaciones, las que permiten aprender de los errores del pasado y construir un futuro más sólido y duradero. Es importante recordar, y esto lo sabemos quienes seguimos de cerca el mundo del espectáculo, que las relaciones en este ámbito son extraordinariamente complicadas. La presión mediática constante, las agendas de trabajo imposibles de compaginar, las distancias geográficas que obligan a estar separados durante largos periodos, todo puede jugar en contra de una relación. Pero también cuando hay un sentimiento verdadero, cuando el amor es profundo y genuino, la fuerza para superar estos obstáculos puede ser increíblemente poderosa. Y la conexión entre Khan y Demet, esa chispa eléctrica que hizo vibrar a tantos corazones, es difícil de ignorar o de dar por sentada.
Analizando sus carreras actuales, ambos se encuentran en un momento profesional espléndido. Can está conquistando Italia con paso firme y trabajando en proyectos internacionales de gran ambición que prometen catapultarlo aún más alto. Demet, por su parte, es una de las actrices más cotizadas y talentosas de Turquía, y su fama se extiende sin fronteras, cautivando al público en cada proyecto. Si decidieran unir sus caminos de nuevo, ya sea en el ámbito profesional o en el personal, sería un auténtico fenómeno mediático y social. Imaginen una nueva colaboración en pantalla, una película o una serie juntos, o simplemente verlos juntos de nuevo en algún evento importante. Sería, sin duda alguna, un regreso triunfal que paralizaría al mundo del entretenimiento. Por ahora, lo único que tenemos son las palabras de Can Yaman, unas palabras cargadas de intriga, de promesas veladas y de una enorme carga emocional. Un voy a buscarte que ha encendido la chispa de la esperanza y ha desatado la imaginación de miles, si no millones, de fans alrededor del globo. La valla está echada, la partida ha comenzado. Ahora solo queda esperar con paciencia y expectación. Esperar a ver si Can Yaman cumple su palabra, esperar a ver cuál será la reacción de Demet Özdemir ante este inesperado ofrecimiento, y esperar a ver si esta noticia se convierte en un reencuentro real y romántico, o si se queda solo en un bonito recuerdo del pasado, una anécdota más en la compleja vida de dos estrellas. Lo que sí está absolutamente claro es que la historia de Can y Demet sigue cautivando, sigue generando interés y pasión. Y nosotros desde aquí, desde este humilde canal, seguiremos atentos a cada detalle, a cada movimiento, a cada declaración, para mantenerlos informados de todo lo que suceda. Porque ustedes, nuestra querida comunidad, merecen estar siempre al día con las noticias que más les interesan, con los chismes que más les apasionan. En resumen, hemos analizado en profundidad el sorprendente y enigmático mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir, el contundente voy a buscarte. Hemos explorado las diferentes interpretaciones posibles, desde un simple encuentro amistoso hasta un posible y anhelado reencuentro romántico, y hemos considerado el impacto masivo que estas declaraciones han tenido en las redes sociales y en los medios de comunicación. La expectativa está por las nubes, la ilusión de los fans es palpable y el misterio rodea esta posible nueva etapa en la vida de la querida pareja de Erkenci. Y ahora, mis queridos seguidores, ha llegado el momento que más disfruto. Me encantaría saber su opinión, sus reflexiones. ¿Qué creen ustedes que significa realmente este mensaje de Can? ¿Creen que hay una posibilidad real de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real, compartiendo momentos, o en un nuevo proyecto que los reúna en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Su opinión es fundamental para nosotros. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante la información que hemos compartido y si comparten la intriga y la emoción que ha generado esta noticia. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir, para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra gran familia, denle al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas noticias, análisis y primicias exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más revelaciones y más noticias del fascinante mundo del espectáculo. Hasta pronto.